Son las 2 de la madrugada en Kabul. La oscuridad de la noche se rompe de golpe por un sonido ensordecedor, aviones de combate surcando el cielo a toda velocidad y segundos después unas explosiones colosales que hacen temblar los cimientos de las casas en la capital afgana. Es una imagen brutal. Totalmente. O sea, no estamos hablando de una escaramuza fronteriza más en una región que de por sí ya es conflictiva. Estamos presenciando el sonido de una paciencia que simplemente llegó a su límite absoluto. Sí, es el estruendo de un quiebre diplomático y militar. Exacto, un quiebre que podría redefinir por completo el equilibrio de poder en Asia Central. Así que bienvenidos a este análisis profundo. Yo estoy muy lista para que arranquemos con nuestra misión de hoy, que es básicamente desarmar y comprender esta abrupta escalada militar que acaba de estallar entre Pakistán y Afganistán, ahora en febrero de 2026. Y es una misión complicada porque hay mucho ruido táctico, mucha información cruzada que tenemos que separar de los hechos concretos. Así es. Y para lograr esto, hemos revisado reportes muy detallados, tenemos despachos de la agencia RT, artículos del portal Infobae, las declaraciones oficiales de los ministerios de defensa de ambos países y, por supuesto, los reportes directos de los medios afganos. Una base documental bastante sólida. Sí, pero antes de meternos de lleno en estas trincheras de información, vale la pena hacer una pausa y recordar algo crucial para quienes siguen estos temas de geopolítica. En medio de los misiles, la desinformación es un arma más. Totalmente de acuerdo. Por eso, aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a contrastar lo que dicen todas las fuentes, pero ojo aquí, sin tomar ningún partido. Nuestro trabajo hoy es armar el rompecabezas reportando de manera imparcial. Pero para entender las posturas de todos los involucrados, porque al final del día es la única forma de ver el panorama completo y, bueno, de entender la gravedad real de lo que está ocurriendo, que es muchísima. Es muchísima, y es un panorama sumamente complejo que pues no nació ayer. Exacto, no nació ayer. Lo fascinante aquí, digamos como analista, te lo digo, es como la historia condiciona el presente de una manera casi ineludible. Para entender el fuego que cae hoy sobre Kabul o las tropas que avanzan en la frontera, obligatoriamente tenemos que mirar las cenizas del pasado. Las cenizas del pasado. Me gusta esa frase. Y todo este conflicto tiene una raíz geográfica muy específica que se remonta a más de un siglo atrás. Sí, la famosa línea Durán. Esa misma. Y es fundamental detenernos en este punto geográfico porque, viendo los mapas, la línea Durand aparece como el epicentro absoluto de esta crisis. Básicamente es como esa cerca mal puesta entre dos vecinos que se trazó hace un montón de tiempo por un antiguo propietario que ya ni siquiera vive en el vecindario. Es una analogía muy precisa. Estamos hablando de una frontera de aproximadamente 2.600 kilómetros de longitud. Fue trazada por el Imperio Británico en el siglo XIX, específicamente en 1893. Su propósito original era separar la India británica del Emirato de Afganistán. Pero el dato clave aquí, el verdadero núcleo del problema, es que el gobierno de Afganistán nunca ha reconocido oficialmente esta demarcación territorial. Nunca. Para Kabul es una línea artificial, es una línea impuesta. Esto genera una disputa constante sobre la soberanía, la seguridad y el control del territorio. No es solo una línea en la arena, o sea, es una herida abierta en la geografía de Asia Central. Y es una herida que claramente nunca dejó de sangrar. Revisando los documentos previos a este estallido de febrero, resulta evidente que las tensiones ya venían acumulándose de forma muy alarmante desde el año pasado. Con incidentes fronterizos constantes. Sí. Lo que me llama mucho la atención es lo rápido que se desmoronó la diplomacia. Apenas en octubre pasado se había logrado un alto el fuego. Así es, un alto el fuego que hoy la verdad parece un recuerdo lejanísimo. Fue un acuerdo alcanzado en Doha, gracias a una mediación diplomática muy intensa de actores como Qatar y Turquía. Pero la fragilidad de esa paz ha quedado totalmente en evidencia. Totalmente. El estallido de violencia de este mes nos demuestra que el conflicto siempre se mantuvo latente debajo de la superficie. Ese pacto de octubre fue en el mejor de los casos una pausa táctica para reagrupar fuerzas o calmar presiones internacionales. No una solución de fondo. Exacto. No resolvía el problema de la línea Durand. La chispa seguía ahí esperando el momento para encender todo el polvorín. Ok, vamos a desempacar esto.
porque esa chispa tiene nombres y apellidos en los reportes recientes. Todo este nuevo ciclo de violencia tiene un detonante inicial muy claro. Una serie de atentados suicidas. Exactamente, unos atentados recientes en pleno territorio pakistaní. Las fuentes que estamos analizando indican que la responsabilidad de estos ataques mortales fue reivindicada por grupos insurgentes muy específicos. El movimiento talibán pakistaní, conocido como el TTP. Y el Estado Islámico de la provincia de Jorasán. Estos grupos operan bajo agendas radicales, buscan desestabilizar la región y sus acciones recientes fueron básicamente el catalizador de esta nueva tormenta. Y claro, la respuesta de Islamabad a esos atentados no se hizo esperar, argumentando la necesidad absoluta de destruir los refugios de estos grupos insurgentes, que según ellos operan desde el país vecino Pakistán, ejecutó bombardeos aéreos el sábado previo a la escalada mayor. Bombardeos sobre la franja limítrofe afgana. Sí, y según las autoridades de Afganistán, estos ataques no solo golpearon supuestos campamentos, denunciaron que dejaron decenas de muertos, incluyendo trágicamente a civiles, mujeres y niños, además de dañar zonas residenciales y una escuela religiosa. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní defendió firmemente las acciones. Las catalogaron como ataques de precisión quirúrgica contra campamentos de entrenamiento terrorista. Y es precisamente esa incursión inicial, esa violación del espacio aéreo afgano, lo que desató la represalia terrestre masiva por parte de Afganistán este último jueves. Porque viendo los despachos, no fue una simple escaramuza de advertencia. Las fuerzas afganas lanzaron una operación coordinada a gran escala a lo largo de 5 provincias del este. Estamos hablando de Nangarhar, Nuristan, Kunar, Khost, Paktia y Paktika. Es un despliegue de fuerza considerable a lo largo de una geografía muy complicada. Fue una ofensiva terrestre de una magnitud que marca un cambio de táctica evidente. Sí, según las declaraciones oficiales del portavoz afgano Zabihullah Mujahid y los reportes de medios locales como Tolo News, las fuerzas afganas lograron superar las defensas y capturar hasta 20 puestos militares pakistaníes. Hay que notar que otras versiones oficiales afganas cifran el número en 17 puestos. Pero bueno, el impacto estratégico es el mismo. Además, afirmaron haber provocado la muerte de 40 soldados pakistaníes y un detalle muy crítico, la captura de prisioneros de guerra. Y la justificación que emitió Kabul fue rotunda. Declararon que estaban respondiendo a lo que calificaron como rebeliones e insurrecciones repetidas del ejército pakistaní a lo largo de la línea Durand. Básicamente argumentaron defensa propia ante una agresión continua. Pero claro, Pakistán no iba a tolerar la toma de sus puestos fronterizos y la supuesta captura de sus soldados. Y aquí es donde llegamos al punto de ebullición absoluto de esta crisis. El viernes a la 1:50 de la madrugada, el contraataque fulminante. La Fuerza Aérea Pakistaní lanzó una ofensiva aérea masiva, pero esta vez no apuntaron a las montañas fronterizas. Atacaron instalaciones militares talibanes directamente en los centros neurálgicos del poder afgano. Bombardeos sobre la capital Kabul, sobre Kandahar y sobre Paktia. Lanzar misiles sobre la capital de un país vecino es cruzar una de las líneas rojas más gruesas de las relaciones internacionales. Es un mensaje de disuasión llevado al extremo absoluto. El nivel de destrucción estratégica reportado por Islamabad tras estos bombardeos nocturnos es altísimo. Sí, el ministro de Información pakistaní, Ataullah Tarar, detalló que destruyeron cuarteles generales de brigada, depósitos de municiones vitales para la logística afgana y múltiples bases de apoyo. Y además, el fuego aéreo alcanzó y destruyó 36 carros de combate, piezas de artillería pesada y vehículos blindados. Es un golpe directo a la columna vertebral de la capacidad militar convencional afgana. Pero, a ver, analizando a fondo estos documentos, aquí es donde la situación se vuelve un laberinto. Si ambos lados reclaman haber destruido infraestructura del otro y reportan bajas masivas del enemigo, los números simplemente no cuadran. Las cifras son diametralmente opuestas. Por un lado, Afganistán hablaba de 40 soldados pakistaníes muertos en su ofensiva terrestre, pero Islamabad sale al paso y asegura haber abatido a 72 miembros de las fuerzas afganas en su contraataque y dejado a más de 120 heridos. Y desmienten rotundamente haber sufrido bajas masivas o capturas en la frontera. De hecho, el portavoz pakistaní calificó la versión afgana de los prisioneros de guerra como una fantasía. Cito textual de los reportes, una fantasía. Entonces, ¿cómo filtramos la realidad de la propaganda en medio de esta niebla de guerra?
Es el desafío clásico en este tipo de conflictos tan rápidos y altamente mediatizados. Esa discrepancia en las cifras es un manual de operaciones psicológicas. Ningún bando quiere proyectar debilidad ante su propia población. Ni ante la comunidad internacional, claro. Sin embargo, más allá del conteo exacto de bajas, lo indiscutible es la magnitud del fuego cruzado. La destrucción de infraestructura militar pesada en ambos lados y el uso de la fuerza aérea para bombardear zonas urbanas clave marcan una ruptura sin precedentes recientes. Nos dice que las reglas de enfrentamiento que habían regido esta disputa durante años acaban de ser reescritas con fuego. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Al reescribir esas reglas, entramos de lleno en un territorio aún más peligroso. La guerra de narrativas. Exacto. El discurso no se queda solo en el intercambio de artillería o en desmentir números de bajas. Pasamos de los movimientos tácticos en el terreno a la geopolítica dura. Con la declaración de Khawasa Asif. El ministro de Defensa pakistaní lanzó una declaración lapidaria que retumbó en las redacciones de todo el mundo. Dijo, y cito, «Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros». Esa frase por sí sola cambia el tablero por completo. Pero la justificación que utiliza Pakistán es una verdadera bomba diplomática. Acusó directamente a Afganistán de haberse convertido en una colonia india y de operar como un proxy o representante de la India. Piénsalo de esta manera. Para Pakistán, su pesadilla geopolítica histórica siempre ha sido estar rodeado. Si Afganistán empieza a operar como una extensión de los intereses de la India, Pakistán de repente se siente atrapado en un sándwich geopolítico. Ese es el verdadero pánico detrás de los misiles. La lógica de Islamabad se basa en esa profunda rivalidad que mantiene con la India desde su partición. Según el ministro Asif Pakistán, tenía la expectativa de que, tras la retirada de la OTAN, el gobierno afgano se centraría en reconstruir la paz regional. Pero la perspectiva pakistaní, según los documentos, es que los líderes afganos optaron por aliarse con Nueva Delhi para desestabilizarlos. Claro, y bajo esa óptica todo cobra otro sentido. Los pakistaníes sostienen que bajo esta influencia india, Afganistán está reuniendo activamente terroristas globales dentro de su territorio. Y exportando ese terrorismo hacia Pakistán mediante grupos como el TTP. Entonces, cuando Pakistán bombardea Kabul en su narrativa, no están atacando a un vecino conflictivo. Perciben que están neutralizando un ataque delegado orquestado por su archirrival, una potencia extranjera que busca destruirlos. Es la externalización del conflicto llevada a la política de defensa nacional. Pero hay un segundo nivel en esta estrategia comunicacional que me parece vital mencionar. El discurso pakistaní no se detiene en acusar a Kabul de ser un peón de la India. También lanzan un ataque directo a la legitimidad moral del gobierno afgano. Sí, frente a la propia población de Afganistán y frente al mundo islámico. Es una táctica diplomática muy astuta. No solo dicen, nos atacaron militarmente. El ministro de Defensa añadió que al operar como este supuesto proxy, los líderes afganos han abandonado a su propio pueblo. Los acusó de privar a la población de derechos humanos básicos. Y poniendo el dedo en la llaga de despojar a las mujeres de los derechos que les otorga el propio Islam. Básicamente, intentan quitarles cualquier tipo de autoridad moral ante la comunidad islámica global. Es una guerra que se pelea en las montañas con misiles, pero en los medios internacionales se pelea desacreditando la esencia misma del gobierno rival. Y si expandimos la mirada y conectamos esto con el panorama general de la región, las implicaciones son colosales. No estamos hablando de un incidente aislado en una colina remota. Estamos hablando del deterioro profundo de la seguridad interna en un país que, recordemos, es una potencia nuclear. Un detalle no menor. Las autoridades de Islamabad insisten en que la presencia del talibán pakistaní operando desde bases seguras en Afganistán es una amenaza directa a la supervivencia de su estado. Kabul lo niega, pero para Pakistán es un hecho. Y un Pakistán inestable, envuelto en una guerra abierta con su vecino, es el ingrediente perfecto para incendiar todo el sur de Asia. De hecho, la comunidad internacional ya está encendiendo todas las alarmas. Los reportes indican que esta ola de incidentes fronterizos ya ha cobrado más de 50 vidas entre civiles y militares en muy poco tiempo. Esta escalada forzó una intervención de urgencia. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado apremiante exigiendo frenar esta maquinaria militar.
Y cuando la máxima autoridad de la ONU interviene pidiendo contención inmediata, no es por protocolo, es porque los análisis de riesgo globales están advirtiendo sobre un efecto dominó inminente. Entonces, la gran pregunta que nos surge a todos al revisar estos despachos y las declaraciones de guerra abierta es ¿hacia dónde nos dirigimos? Con los cuarteles destruidos y la diplomacia fracturada, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Si miramos los precedentes históricos y analizamos las duras posturas expuestas en los documentos, esto podría irse por tres caminos muy distintos. A ver, explícanos el primero. El más aterrador, claro está, es el de una escalada total. Esto significaría que la retórica de la guerra abierta deje de ser un eslogan político y se convierte en una campaña militar sostenida. Pakistán ya dejó por escrito que sus próximos contraataques serán inmediatos y eficientes. Y el liderazgo en Kabul advirtió que si los bombardeos continúan, atacarán directamente ciudades pakistaníes. Si cruzan ese umbral, veríamos la consolidación de un conflicto armado a gran escala con una movilización masiva de tropas a lo largo de esos 2.600 kilómetros de frontera. Una guerra convencional de esas proporciones sería catastrófica, especialmente para la población civil que ya está atrapada en el medio. Pero asumiendo que la presión internacional logre algún efecto, ¿cuál es la alternativa a ese abismo? El segundo camino es muy probable si vemos lo que pasó el octubre del año pasado. Veríamos una mediación internacional de emergencia, un retorno forzado a la diplomacia. Como lo que hicieron Qatar y Turquía. Exactamente. Actores con gran peso en la región, sumados a la presión económica y diplomática del Consejo de Seguridad de la ONU, podrían obligar a ambas partes a bajar las armas temporalmente y sentarse a negociar. Sería un intento desesperado por apagar el incendio mediante una llamada telefónica urgente. Antes de que consuma todo el bosque regional, sí. Y el tercer camino, que lamentablemente es el más conocido para quienes estudian esta región, imagino que es volver al status quo de la tensión perpetua. Tristemente, sí. Es el escenario de un conflicto prolongado de baja intensidad. Una reactivación crónica del estado de conflicto latente. O sea, las grandes ofensivas aéreas sobre las capitales cesarían, pero la paz no regresaría. Los enfrentamientos se estancarían a lo largo de la disputada línea Durán. Veríamos intercambios de artillería semanales, pequeñas incursiones de infantería y una sangría constante de recursos estatales y vidas humanas en las zonas rurales. Pero sin llegar a declarar una guerra total que busque derrocar al gobierno vecino. Una herida que nunca cierra y que sigue goteando inestabilidad. Es un escenario desgastante. Es un panorama verdaderamente denso y lleno de aristas, con ramificaciones que van muchísimo más allá de las escarpadas montañas de Asia Central. Comprender la magnitud de estos eventos es vital para nuestra audiencia. Definitivamente. Porque una disputa territorial originada en la línea Durand por un imperio del siglo XIX no es solo un dato de trivia histórica, es el combustible de hoy. En un mundo hiperconectado, este choque de fuerzas, las acusaciones de terrorismo global y el miedo al cerco geopolítico conforman un cóctel peligrosísimo. Puede desestabilizar la seguridad del orden mundial en cuestión de horas. No podemos darnos el lujo de aislar lo que pasa en los cielos de Kabul o en los pasillos de Islamabad del resto del planeta. Por eso invitar a la gente que sigue estos temas a mantenerse conectada y profundizar en esta información es crucial. Es clave estar informados. A quienes nos acompañan a través de YouTube, les extendemos una invitación para que se suscriban al canal. Aquí seguiremos desgranando otros análisis profundos sobre conflictos internacionales y geopolítica global. Saber separar los hechos de la propaganda es absolutamente clave para intentar descifrar hacia dónde se dirige el futuro del orden mundial. Y para cerrar este análisis profundo revisando cada uno de estos documentos, los bombardeos nocturnos, las acusaciones de proxy y el colapso de la diplomacia, surge una reflexión ineludible. Te escuchamos. Una pregunta que va directamente a la raíz de cómo entendemos el poder hoy en día. Si grupos insurgentes no estatales tienen la capacidad operativa y la influencia necesaria para detonar una guerra militar abierta y a gran escala entre dos naciones soberanas fuertemente armadas, ¿estamos presenciando el fin de la soberanía nacional tradicional tal como la conocemos? Es una gran pregunta. Ha llegado el punto de la historia moderna, donde las fronteras físicas, esas líneas dibujadas en mapas hace más de un siglo, simplemente ya no pueden contener el avance explosivo de las ideologías transnacionales. Es sin duda un enigma que terminará definiendo la arquitectura de la seguridad del siglo XXI.